Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Agenda de Todas. Escucha, aprende, empodérate. Ya tenía un ratito sin estar aquí y estoy muy emocionada tanto por la invitada que tenemos el día de hoy como por estar nuevamente aquí en las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, porque además hoy tenemos un tema muy interesante y una invitada muy especial también. Ella es Vale Loesa, pero no la voy a presentar yo, voy a dejar que ella se presente y que nos cuente un poquito de ella para ahorita proceder a contarles de qué vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo estás, Vale? Muy emocionada, muy feliz, muchas gracias por la invitación y pues bueno, les platico un poquito de quién soy y lo que hago. Mi nombre es Valeria Loesa, tengo 15 años, soy estudiante, emprendedora, TEDx speaker, conferencista, coautora del libro La Mejor Vida de Todas, directora del Congreso Infantil y Juvenil de Emprendedores. En pocas palabras, le hago de chile, mole y pozole. Estoy en un poquito de todo, pero al final todo enfocado en crear proyectos en favor de la juventud y incentivar el emprendimiento. Estamos muy honradas de que estés aquí porque, como bien lo dice Vale, a sus 15 años tiene un currículum bastante amplio y nos encanta tener aquí a mujeres que se dedican a diversas cosas, pero sobre todo que rompen estereotipos que históricamente se nos ha dicho. Las mujeres y los negocios no pueden ir juntas o las mujeres y varias profesiones, varios oficios, y estamos aquí para romper estereotipos y para demostrar que las mujeres podemos ser lo que queramos ser en donde queramos serlo. Entonces, pues te agradezco mucho el que estés aquí y justamente el capítulo de hoy se titula Rompiendo estereotipos, las adolescentes y las mujeres en los negocios y en el emprendimiento. Y pues, ¿quién mejor para hablarnos de esto que Vale Loesa? Y si te parece bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. Pero antes de hacerte la primera pregunta, me gustaría a mí citar a uno de mis, siempre lo digo, mi autor favorito es Eduardo Galeano. Y Eduardo Galeano tiene una frase que dice: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Entonces me gustaría conocer un poquito de tu historia, ¿vale? ¿Cómo surgió? ¿Cómo inició todo este interés acerca del emprendimiento, de los negocios a tan corta edad? Muy bien, bueno, el emprendimiento nació esta espinita a los 12 años. A mí me gustaban mucho los medios de comunicación aproximadamente los 6 años. Me llamaba mucho la atención lo que era la televisión, la radio, justo toda esta parte de los medios de comunicación. Y yo siempre tuve esta espinita de crear un canal en YouTube. Entonces fue a los 12 años que yo quería como otra vez retomar este sueño que tenía. Pero estábamos en pandemia y había como este tipo como de canales, pero que no necesariamente hacían algo positivo. Entonces, mis papás en la noche veían el programa de Shark Tank México. A mí me encanta ese programa y aprendí demasiado de él. Entonces fue cuando, platicando con mi mamá, me dice: ¿por qué no creas un canal en YouTube hablando sobre Shark Tank México, pero para niños? Entonces, pues ahí fue donde empecé como a aprender más sobre lo que era el emprendimiento, los negocios, los speech, toda esta parte que implica tener un negocio. Entonces fue cuando me empecé a empapar más de estos temas y fue que yo dije: yo quiero ser emprendedora y quiero ser uno de ellos. Entonces sí, ahí fue donde nació esta espinita. Ahí está, padrísimo. Y me dices que nació todo esto como a los 12 años más o menos. Sí. Entonces, en 3 años has hecho muchísimo y de verdad es bastante admirable todo tu currículum. Muchas gracias. Y también en este sentido sabemos que las mujeres logramos lo que logramos también gran parte gracias a nuestras redes de apoyo, gracias a las personas como tu mamá, como que está aquí también presente, que siempre nos están acompañando, que siempre nos están apoyando en nuestros sueños, nuestras amigas y las mujeres y los hombres también de los que nos rodeamos. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuáles consideras que son tus principales redes de apoyo, las que te han ayudado a cumplir todas tus metas y a cumplir todos tus sueños? Mi principal red de apoyo ha sido mis papás. En general mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Aunque yo soy la mayor, pero ellos también siempre me inspiran a seguir con mis sueños, siempre me están motivando y me están apoyando.
Pero de ahí como el hacerte estos contactos o las relaciones, pero el seguir buscando, creo que poco a poco me he encontrado con gente que la encuentro en ese momento justo cuando estoy requiriendo algo o yo también quiero ver en qué puedo sumar, o sea, en ese momento es donde pasa y es como algo muy mágico. Y ahí es donde poco a poco hemos hecho estas como alianzas y hemos crecido los proyectos. Y digo hemos porque al final todo lo que estoy haciendo es yo y mi mamá. Así en todo, del congreso, en Emprende con Valeria, las conferencias, todo siempre lo hago con mi mamá. Obviamente también al ser menor de edad. Pero sí es mucho esta parte de seguir buscando y también el hecho de cuando una persona se encuentra en nuestras vidas, ver en qué nosotros podemos sumar en esa persona y también ver en qué nos pueda sumar a nosotros. Y así es como hemos hecho una muy bonita comunidad, tanto con empresarios, escuelas, con los jóvenes y poco a poco hemos hecho pues esta gran alianza con diferentes personas. Qué bonito, y justamente creo que la importancia que tienen los proyectos que podamos hacer en la vida de cualquier índole es que tengan impacto social, es Sí. que podamos aperturar espacios para que otras personas también puedan hacer lo que nosotras estamos haciendo. Y lo que nos gusta de visibilizar las redes de apoyo, además de reconocer a las mujeres, a los hombres que nos rodean y que nos apoyan en nuestros sueños, es también visibilizar el hecho de que no todas las personas tienen estas redes de apoyo y que somos afortunadas y somos privilegiadas al tenerlas, pero también poner sobre la mesa que hay muchas personas que no las tienen. Y, por ejemplo, yo traje aquí unos pequeños datos que me gustaría compartir acerca justamente de las mujeres y de los negocios en México, que como lo dije al principio, históricamente se nos ha dicho que no pertenecemos a ciertos lugares, pero sí pertenecemos a los lugares que nosotras queramos pertenecer. Pero también es innegable que existen ciertas barreras sociales, existen ciertas barreras sistémicas que nos hacen más complicado este camino a las mujeres. Por ejemplo, estaba leyendo que solamente 2 de cada 10 negocios en México son iniciados exclusivamente por mujeres. Que en México el acceso a las tarjetas bancarias lo tienen los hombres en 36.9% y las mujeres en 27.8%. Los créditos hipotecarios los hombres los tienen en 21.4% y las mujeres en 14.3%. Entonces, estas brechas, estos llamados techos de cristal, son una realidad que se ve también reflejado en los negocios, también en el emprendimiento. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías, por ejemplo, a los papás, a los hermanos mayores e incluso a los gobiernos para que pudieran tener apoyos activos para las personas, para las mujeres sobre todo que son vulneradas por el sistema que estamos platicando ahorita? ¿Cómo podrían apoyar los papás a las niñas, a las adolescentes que quieren emprender? Los hermanos mayores y los gobiernos, ¿cómo pueden incentivar que las mujeres emprendamos, que las mujeres tengamos negocios? Creo que lo primero es que todo empieza desde casa y eso es algo que nos damos cuenta en todo. Creo que aquí este es un mensaje para los papás, que primero empiecen a preguntarle a sus hijos cuáles son sus talentos, cuáles son sus habilidades y sobre eso pueden ir trabajando en sus sueños. Porque cuando conocemos cuáles son nuestros talentos y nuestras habilidades es mucho más sencillo empezar algún proyecto, ya sea emprendimiento artístico, cultural, deportivo, diferente tipo de emprendimiento, pero al final pues todo empieza desde saber en qué somos buenos. Entonces ese es como el primer recomendación o el primer tip. De ahí creo que ya vamos partiendo también como por las escuelas, porque al final es donde pasamos pues gran parte de nuestro tiempo como siendo adolescentes. Y ahí es también encontrar como tu espacio o encontrar como en dónde puedes desarrollar esas habilidades. Porque ahí puedes encontrar de que, aprendo visual, aprendo kinestésicamente o diferente. Entonces, cuando vas entendiendo esa parte, también es más sencillo el saber dónde puedes explorar esas áreas de oportunidad. Entonces, eso también va como por parte de las escuelas. Y también ahora la parte de los gobiernos. Aquí es algo donde yo he querido mucho el saber si hay como alguna tipo como de recurso o algún apoyo que puedan dar a los jóvenes emprendedores que estamos estudiando pero a la vez estamos emprendiendo. Y es algo que, o sea, sí es como
que sí se necesita, porque platicando con más jóvenes sí nos damos cuenta que es una problemática, porque sí nos sirve demasiado el tener el apoyo para nuestros estudios, pero también el apoyo para poder seguirnos desenvolviendo en diferentes áreas. Y aquí quiero hacer como un paréntesis, que el emprendimiento no necesariamente es crear un negocio o vender algo. Realmente a lo largo de este tiempo que ha sido de mucho aprendizaje, me he dado cuenta que el emprendimiento es cualquier cosa que decides comenzar con un propósito positivo y claro, y el dinero ya vendrá como una consecuencia. Entonces aquí es como mucho esta parte que nos empiecen a incentivar con decir yo te apoyo en conseguirte justo una red de contacto, o ve con esta persona, te puede apoyar en esto, o te apoyo monetariamente al mes para que puedas seguir incentivando tu proyecto X o Y. Pero creo que también cuando vamos haciendo este tipo de iniciativas sí pueden ir ayudando a que más jóvenes empiecen a enfocarse en otras áreas y no necesariamente en la escuela, porque ahí es donde la escuela nos va a dar ese fundamento, pero nosotros tenemos que seguir buscando por afuera, exterior a eso. Y de hecho, algo que me parece muy interesante que los papás pueden empezar a hacer es dar esta mesada los domingos, porque con eso nos van incentivando a decir yo puedo ir ahorrando, puedo ir comprando mis propias cosas, y eso es como el valor del dinero, y de ahí ya podemos seguir desarrollando también otros proyectos. Entonces sí, como que sí es como una cadena desde la casa, escuela, y de ahí pues ya a los gobiernos o nuestros regidores. Entonces sí, como es un proceso, pero al final creo que sí tenemos que conocernos primero de nosotros hacia afuera. Sí, totalmente. Y me encanta que digas esto de que el emprendimiento no son solamente los negocios, porque está conectada con la siguiente pregunta que queremos hacerte, que es que ¿consideras que hay otras formas de que las juventudes estén activas además de los negocios, además del emprendimiento? Tú, por ejemplo, eres coautora de un libro que ahorita al final me gustaría que nos contaras un poco más de eso, pero ¿cómo consideras que los jóvenes o las juventudes podemos estar activas si los negocios no son lo nuestro? Creo que una herramienta que ahorita estamos desaprovechando demasiado son las redes sociales. Realmente es algo que le podemos sacar demasiado provecho de una manera positiva, compartiendo contenido o consumiendo contenido que nos vaya a sumar a nosotros. Creo que es algo en lo que podemos enfocar también nuestra parte de nuestro tiempo, pero hacia algo positivo. Entonces, cuando vamos como buscando diferentes actividades que no necesariamente tienen que ser un emprendimiento, creo que nos pueden ir sumando en diferentes áreas. Por eso es que me encanta lo del Congreso, porque aquí podemos aprender sobre emprendimiento, pero también sobre diferentes actividades que han hecho jóvenes líderes que son de las mismas edades, que son como de 12 a 24 años, que ya tienen un camino recorrido en diferente área, pero al final pues aprendes de ellos y tú lo puedes como replicar para ti, o el saber que ellos ya lo lograron pues te da como ese hincapié para saber que tú también lo puedes lograr. Entonces justo es como el seguir buscando actividades. Por ejemplo, la lectura también es una actividad, es increíble. A mí me encanta el empezar a leer, el empezar a descubrir más, desde libros antiguos, libros actuales, como que aprendes demasiado de diferentes autores y de diferentes historias de cada uno de ellos. Entonces como el buscar nuevas cosas que nos saquen de nuestra zona de confort, creo que también es algo muy interesante que también podemos aprender de ello. Pero creo que cuando estamos en la adolescencia es esencial empezar a buscar diferentes actividades para enfocar nuestro tiempo. Obviamente ahí administrarlo de manera adecuada, porque el tiempo se nos va muy rápido, aunque a veces pensamos que tengamos mucho, no, se pasa muy rápido. Entonces cuando empezamos a buscar diferentes herramientas y diferentes personas, es más sencillo el poder generar algún proyecto y ahora sí encaminarlo hacia algún emprendimiento. Como te comentaba, por ejemplo, existe el emprendimiento deportivo, que varios están en eso, en el fútbol, básquetbol, diferente actividad. O también en la parte artística o cultural. Entonces, como que diferentes áreas, al final nos damos cuenta que todos tenemos un emprendimiento y al final todos somos emprendedores. Solo que no nos hemos dado cuenta que lo somos. Sí, y lo dices muy bien. Además, tenemos acceso a muchos
medios de comunicación, a muchos medios de información. Y dijiste algo muy importante que me parece, el buscar personas que te inspiren. A lo mejor a mí no me inspira, no sé, un músico, porque yo no sé tocar ningún instrumento, digámoslo así. A lo mejor a mí me va a inspirar una politóloga, porque es más lo mío. Entonces creo que es muy importante utilizar estas redes sociales, utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para buscar personas que nos inspiren, como tú bien lo dices, positivamente, y sobre todo que esta inspiración sirva también para nosotros inspirar a otras personas. Y ya, digamos que los negocios sí son lo nuestro y queremos que nos des, por favor, 3 tips, tus 3 tips principales para comenzar a emprender, para quienes nos estén viendo, nos estén escuchando, que quieran comenzar con su emprendimiento, que quieran comenzar en este mundo. ¿Qué nos puedes recomendar? Creo que no hay como una receta o la fórmula mágica. Creo que aquí es como el seguir aprendiendo, el seguir intentando. Pero creo que un tip esencial es siempre seguir fiel a cuál fue tu propósito inicial. O sea, cuando empezaste el emprendimiento, ¿qué es lo que querías? ¿Querías crear un impacto positivo? ¿Querías hacer algo diferente a lo que ya estaba normalmente en la sociedad? Existen como diferentes iniciativas que vamos teniendo cuando iniciamos un proyecto. Entonces, cuando ya estamos en este punto donde decimos, mi proyecto no está despegando, como que siento que no está arrancando bien, el regresar a saber cuál fue ese propósito inicial te incentiva más a seguir con ese proyecto y saber que sí puede tener ese impacto que tú querías en un inicio. También otra cosa, el dinero no va a llegar de la noche a la mañana y es algo que creo que muchos tenemos como, o muchos pensamos que sí va a llegar así de, ya inicié mi emprendimiento y al día siguiente ya, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, el futuro. Y no, y lamento decirles que no. Hay muchas veces donde tenemos ese proceso de aprendizaje primero, saber qué funciona, qué no funciona, cómo empezar a moverse en toda esta parte, y posterior ya será una consecuencia muy positiva que sea el dinero, pero sí es un proceso largo, un proceso de mucho aprendizaje. Y ahí también va el tercer tip, que sería no te aferres cuando creas que tu emprendimiento no está avanzando, porque esto es como una curva. De repente estás en el pico más alto donde ves que tu emprendimiento ya va a despegar y de repente no tienes ventas. Y de repente otra vez vuelves a subir, sube este ánimo, esa motivación y otra vez vuelve a bajar. Entonces aquí implica mucho esta parte de la disciplina, porque una cosa es tener la motivación y otra cosa es tener la disciplina y la constancia hacia ese proyecto y saber que puede crecer en algún momento. Solo tienes que seguir fiel, picando piedra y sabes que en algún momento vas a encontrar ese diamante oculto dentro de todo ese camino oscuro de lo que es el buscar y el crear y fortalecer ese proyecto. Entonces, para resumir, el primero sería el saber que el emprendimiento va a ser un camino difícil, que va a ser una curva de aprendizaje. El segundo, que el dinero va a llegar como consecuencia. Y el tercero, el tener mucha constancia y mucha disciplina en tu proyecto. Sí, y es esencial esto que nos platicas de ser conscientes desde el principio, que no todo nos va a salir bien, que no todo nos va a salir perfecto, pero de hecho te estoqueamos un poquito en redes y ahorita me acordé de algo muy cierto y una frase muy importante que dijiste, creo que en tu charla de TED, que fue que, bueno, ya me corregirás tú, que las juventudes o las personas aprendemos más de lo que nos sale mal que de lo que nos sale bien, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante esto que nos platicas, tener bien fija la meta, pero saber que vamos a aprender tanto de lo bueno como de lo malo y que no todo va a ir siempre para arriba ni siempre para abajo. Como tú lo dices, la constancia y la disciplina. Y justamente ahorita estábamos platicando un poquito hace unos minutos acerca de qué se necesita para que puedan existir en este país, sobre todo más emprendimientos de las personas. Y ya nos diste varios tips, ya nos diste varias situaciones que favorecen a los emprendimientos, que favorecen a que cumplamos nuestros sueños. Y también
estuve investigando un poco acerca del tema y es más como un llamado a nuestras autoridades, es más un llamado también a nuestros gobiernos que sí se requiere mucho apoyo para que existan más emprendedoras y emprendedores en México, que se necesita acceso al financiamiento, que se necesita sobre todo educación y capacitación, porque no todos tenemos acceso a la educación y es algo primordial. Si no sabemos cómo emprender, si no hay alguna llama que despierte nuestro talento, porque todos somos talentosos en diferentes áreas. Y a mí me encanta verte y me encanta que te apasione tanto lo que haces, porque creo que eso, o sea, creo que de verdad la pasión es una llama que está dentro de nosotras y de nosotros y que no se apaga. Y creo que todos tenemos esa llama, sin embargo, hay a veces muchas desigualdades que no nos permiten que dejemos salir esa llama. Entonces se necesitan muchas cosas para que todos podamos explotar nuestros talentos y creo que se tiene que seguir trabajando en esto, como tú lo dices, con las redes de la familia, con las redes de la escuela, con las redes de los gobiernos y que se dé especial atención en los grupos históricamente vulnerados, como lo somos las mujeres, como lo son las personas con discapacidad, como lo son diferentes grupos sociales que también tienen talentos, que también quieren emprender, pero que a veces por distintas desigualdades no les es posible. Entonces, pues es muy importante hacer hincapié en esto y ya casi para terminar, ahorita nos estabas hablando de un congreso infantil y juvenil y como aquí hay personas que seguramente ya te conocen, otras que te están conociendo, que nos van a ver, ¿nos puedes platicar un poquito más acerca de esto? Porque ahorita lo decíamos, las pasiones son para compartirse y para poder impactar en las personas, entonces, ¿quiénes pueden participar? ¿De qué se trata esto? Cuéntanos un poquito más. Muy bien, ya únicamente como el último consejo que ahorita se me vino a la mente es el buscar diferentes programas y apoyos que ofrecen diferentes fundaciones. Por ejemplo, a mí me ha servido mucho el buscar este tipo de becas para programas de emprendimiento, me ha servido bastante, porque muchas veces, como tú lo comentabas, son muy costosos este tipo de capacitaciones, pero cuando buscamos, créanme que sí van a encontrar apoyos muy buenos que nos van a apoyar demasiado para seguir con esa capacitación constante. Entonces también si requieren alguno o quieren que les comente alguno, me pueden escribir ahí por Instagram y con mucho gusto les pasaré los que he estado encontrando a lo largo de este tiempo. Y también YouTube. En YouTube aprendí demasiado y sigo aprendiendo demasiado. El Congreso Infantil y Juvenil de Emprendedores es un evento que inspira, motiva a los jóvenes a emprender a través de estas historias o casos de éxito de otros jóvenes de las mismas edades para que nos platiquen cómo ha sido su camino en el emprendimiento, cómo es que se han tropezado, fue que empezaron, o sea, todo este tipo de curva de aprendizaje nos lo platican a través de una charla. Y justo aquí es donde podemos aprender más fácil cuando te lo platica un joven o de tu misma edad a que te lo platique un adulto que sabes que ya tiene mucha experiencia, muchos años y lo ves como alguien inalcanzable. Decir, bueno, cuando llegue yo creo que a esa edad yo creo que ya puedo conseguir eso que ha logrado esa persona, pero cuando lo ves de un joven que sabes que también está en ese camino de seguir creciendo y de seguir evolucionando, pues es más sencillo obtener esta información o verlo como un referente. Entonces justo en este congreso es lo que nosotros hacemos, queremos incentivar a los jóvenes a seguir sus sueños, a seguir sus talentos y sobre todo convertir esa intención en una acción a través de pues también estas charlas, talleres, vamos a tener un taller, entonces queremos como seguir incentivando a los jóvenes en diferentes áreas y sobre todo también en su salud mental, porque sabemos que pues esto implica muchos altibajos, todo ese tipo de partes, entonces sí tratamos de que cada conferencia les vaya a sumar algo a los jóvenes en diferentes áreas de su vida. Este congreso está denominado Congreso Infantil y Juvenil de Emprendedores, edición Visionarios. Este año ese es nuestro lema, la visión a futuro, qué es lo que queremos lograr los jóvenes y mirando hacia temas tecnológicos y temas de la innovación en diferentes áreas. Entonces va a estar súper interesante, los invitamos, va a ser este 29 de agosto en el Teatro Mariano Matamoros y pues créanme que las charlas están impresionantes, están increíbles y sé que les va a sumar mucho a los jóvenes, las y los jóvenes y son temas muy interesantes que nos pueden servir ya sea en nuestro presente o en nuestro futuro. Entonces el escuchar estas charlas sí apoyan demasiado y saber que es de un joven, que puedes acercártele y puedes escuchar cuál es su historia y cómo es que también te puede ayudar a ti, eso es impresionante.
Ay, muchas gracias, Vale, y gracias por extendernos la invitación. Ojalá que todas y todos puedan ir, sobre todo a quien les llaman la atención estos temas, Sí. para que se puedan inspirar tanto con las personas y las juventudes que van a participar ahí, como con sus historias, que también son muy importantes y a veces podemos identificarnos con muchísimos de ellos. Y a ver, cuéntanos también sobre tu libro que nos interesa mucho y cuéntanos de qué trata, cómo surgió todo esto. Muy bien, el libro todavía está próximo a estrenarse. Es un formato diferente, es un formato que no es muy común dentro de los libros, pero créanme que les va a servir mucho, porque es una parte como reflexiva, conocer cuál es tu historia, y justo esta parte también de incentivar a escribir tu historia a las personas, creo que es algo muy bonito, muy padre, y este libro créanme que las va a servir demasiado, porque sí tocamos como diferentes temas. Este libro, como yo soy coautora, está escrito por mi mamá. También tenemos en colaboración con Antonio Bárcena, que es un pintor y artista moreliano que está haciendo cosas increíbles. Entonces es un conjunto muy padre y está el libro muy bonito. Ya quiero que lo vean, ya quiero que se estrene y que lo conozcan y que conozcan este formato. Entonces sí, estaremos compartiéndoles en un futuro. El libro se llama La mejor vida de todas. Con eso los voy a dejar que se pregunten cuál ha sido la mejor vida de todas. Y esa será la respuesta del libro, de lo que va a tratar por adentro. Y decía Virginia Woolf, escriban, mujeres, escriban, que por Sí. siglos se nos fue negado. Entonces qué emoción que estemos rompiendo tantos estereotipos, qué emoción que nos estemos apropiando de espacios que históricamente se nos fueron negados, y sobre todo que nadie nos ha regalado nada. Nosotras hemos llegado y hemos dicho, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Entonces pues no me queda más que agradecerte por haber aceptado la invitación, agradecerte por habernos compartido tus tips, tus experiencias y sobre todo el conocimiento que has adquirido en estos años, en estos temas de emprendimiento y todo lo que hablamos el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerte aquí. No sé si quieras dejar un mensaje final para todas y todos quienes te escuchamos. Claro que sí, primero muchas gracias por la invitación, ha sido un espacio muy padre y me parece increíble que estén haciendo este tipo de espacios para justo incentivar a las personas a conocer de diferentes temas. Me parece algo muy padre y que es de muy, muy enriquecedor para las personas. El mensaje que les quiero dar es: sueñen en grande, busquen cuáles son sus talentos, cuáles son sus habilidades y sobre todo busquen en qué pueden ustedes desarrollarse y cómo pueden potenciar esas ideas que tienen, ¿no? Conviertan esas ideas en acciones, no solo dejen ahí en un pensamiento, váyanlo trazando y créanme que en algún futuro esa meta o ese sueño que tienen se puede lograr con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero pues al final todo llega en su momento, hay que esperar y el mundo nos va a ir sorprendiendo poco a poco y vamos a ir consiguiendo nuestras metas. Entonces, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Vale, y gracias a todas y a todos quienes vieron este capítulo. No se pierdan también los otros que están muy interesantes. Recuerden que esto es Agenda de Todas. Escucha, aprende, empodérate. Hasta la próxima. Bye.